Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El operativo no tuvo nada que ver el puesto principal de Barbate. El operativo vino ordenado de altas esferas. Por lo que tenemos entendido, pasó de una solicitud política a una solicitud policial. En ese momento no existía ninguna embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil operativa. Y por H o por B, no sé el motivo, se tomó la decisión de mandar al GEAS, que no es una unidad que está para eso, con componentes del GAR a supuestamente espantar o asustar a esta gente. Tendría que hacer conjeturas. Te puedo decir que por lo que se ha oído en el pueblo, el alcalde de Barbate llamó a la subdelegada del gobierno, pues lógicamente indignado por la imagen que estaba dando esas embarcaciones en su localidad. En marzo de 2024 viajamos hasta un pueblo cerca de Cádiz para hablar con un agente de la Guardia Civil que trabaja en Barbate. El 9 de febrero asesinaron a 2 de sus compañeros en un operativo contra el narcotráfico en el pueblo. No diremos su nombre, su género, edad, ni ningún dato que ayude a identificarle. Teme represalias en el trabajo. Nos sentamos a charlar en un parque, a las 8 de la mañana, lejos de miradas indiscretas o de gente que pudiera reconocerle. Ahora se ríen de nosotros, literalmente. Respeto ninguno y porque antes incluso con el narcotraficante antiguo había un respeto. Había un qui pro quo, era su trabajo, te he pillado, no te pillo. Ahora no. Los mismos narcotraficantes antiguos lo dicen. Las nuevas generaciones son más agresivas, respetan menos incluso sus propias jerarquías. Dentro de ellos tienen sus propias jerarquías y ya, a mí me han llegado a decir algunos narcotraficantes antiguos ya retirados de que las nuevas generaciones no respetan, como antes. Mar de Rabia. Una coproducción de Podium Podcast y Cora Media. Episodio 5, 9 de febrero. ¿Qué sabemos de lo que ocurrió el 9 de febrero? Sabemos que a las 8:30 de la tarde, en medio del temporal Carlota, con rachas de hasta 110 km por hora y ante la presencia de varias narcolanchas en el puerto de Barbate, varias fuentes hablan de 6 o 7, la Guardia Civil envía una pequeña embarcación en un vehículo desde Algeciras con 6 agentes pertenecientes al grupo de especialistas en actividades subacuáticas, GEAS, apoyado por el grupo de acción rápida GAR. ¡Se ve que lo llevamos tendido, los rotatorios! El capitán ordena que la embarcación entre al agua para que las narcolanchas los vean y se marchen del puerto. Todas las embarcaciones menos 2 huyen. Los GEAS y los GAR empiezan entonces una persecución a esas 2 narcolanchas que están realizando distintas maniobras. En medio del operativo, una de las narcolanchas embiste a la Zodiac de la Guardia Civil y mata a los agentes Miguel Ángel González, miembro del grupo de especialistas en actividades subacuáticas, y a David Pérez Carracedo, del grupo de acción rápida. ¡Dispara al aire, coño! ¡Dispara por nosotros, ¡Dispara al aire! ¡Dispara por nosotros! Julio, ¿disparo? Tío, sácala. ¿Disparo no? Lo que estamos escuchando es el vídeo grabado por las cámaras de los agentes antes del asesinato y forma parte del sumario que se filtró a la prensa mes y medio después de lo sucedido. Ya está el arma aquí. ¿Aquí dónde está el giro? ¿Tú tienes el arma ahí?
Cuando empezamos a hacer este podcast, a finales de 2023, casi todo el mundo con el que hablábamos nos insistía que Barbate es un lugar tranquilo, que el narcotráfico no es más que un cliché, algo que usa la gente de fuera para estigmatizar al pueblo. Después de hablar con decenas de personas, de conocer sus calles y contar cómo es la tranquila Barbate, la realidad nos golpeó a todos como si fuera una ola. El asesinato de los 2 guardias civiles sacó a flote algo que solo era cuestión de tiempo que pasara. Se veía venir, por desgracia se veía venir. Esto se lleva avisando mucho tiempo, tanto a los cargos policiales como a los cargos políticos, de que como campana a sus anchas se sienten impunes. Esto se veía venir, ha pasado por desgracia, y Dios no lo quiera, esto no van a ser los últimos. Como no se tomen medidas ya, no van a ser los últimos. Nuestra fuente mide mucho sus palabras, sabe lo que se juega hablando con nosotros. Desde el asesinato, las cosas en Barbate están muy alteradas. La atención mediática está en el pueblo y se cuentan como novedosas cosas que en realidad son habituales. Vamos a partir de la base de que lo que pasó ese día no era la primera vez, ¿vale? Cada vez que hay un temporal y como saben que no tenemos medios, se refugian en Barbate, en lo que es la bocana, que no es fuera del puerto, es la bocana del puerto, como se ven las imágenes. Bueno, pues el día anterior a los hechos acaecidos entraron 4, una detrás de otra. Luego al final se convirtieron en 6 y se quedaron allí todo el día ese y todo el día siguiente hasta la noche de autos. Pero ya te digo que es habitual, no ha sido un día puntual, y pasa en Conil y pasa en Chiclana. Se sienten tan impunes que no les importa que les veas. Tú ibas al puerto con el coche de patrulla y los miras, te miran, pero como no puedes hacer nada. Cuando se pone en el lugar de sus compañeros fallecidos esa noche, la conversación se vuelve triste y tensa a partes iguales. Yo me imagino a esos compañeros esa noche, que creo que al final alguien pegó algunos tiros, que imagino que serían al aire para disuadir, porque no concibo que dispararan a la embarcación, primero con el oleaje, vamos, mis pobres compañeros no quiero ni pensar lo que pasaron, pero ya como se vieron para ya pegar algunos tiros al aire. Hasta los asesinatos de los guardias civiles, para muchos la imagen de un Barbate peligroso solo era una invención de los periodistas de fuera que no conocían la vida del pueblo. Con 2 cadáveres encima de la mesa, la realidad ha cambiado el discurso. La seguridad ciudadana, a mi parecer, está mermada y va mermando año tras año, porque los catálogos de los puestos de trabajo están anclados en los años 80 y 90. Y es verdad que lo que hacían antes 2 guardias civiles, como se ha perdido el respeto y el sentido de la autoridad, ahora necesitas 8. Pero seguimos con 2. Entonces no hay seguridad, hay sensación de seguridad, que es totalmente distinto. Mientras hablaba con nuestra fuente, recordé que durante los viajes que habíamos hecho a Barbate conocimos a varias personas que trabajan en el puerto y que quizás la noche de los asesinatos pudieron ver u oír algo más de lo que se ha contado en la prensa. Tras varios mensajes consigo un testimonio, aunque me advierte: cámbiame la voz. Tampoco quiere ser reconocido. Todo el mundo se conoce en el pueblo y nadie quiere ser un chivato. Y sobre todo ya lo que sí es una barbaridad el hacer ese operativo con esos medios y desde luego en la situación por la noche y con el temporal, pues yo no lo entiendo. Hombre, a mí me preocupa la educación que se le pueda estar dando a la juventud de Barbate y la poca salida laboral que puedan tener. Y evidentemente, por mucho que tú quieras que las cosas puedan cambiar, la realidad es complicado si no tienen expectativas. Y es un dinero fácil. Imagínate que si es dinero fácil, que por los comentarios que habían por aquí, que pagaban 1.000 euros para que los que querían llevarle comida. ¿Comida a quién? ¿A los detenidos? A la lancha. Aquí estaba la Guardia Civil, estaban ahí, miraban desde el espigón y como tampoco tenían medio, pues evidentemente tampoco podían hacer nada. Estuvieron esperando hasta el viernes
que fue cuando hicieron esa operación. Los que estaban en la lancha sabían a lo que venían. Esa gente no venían a jugar, esa gente venían a matarlo. Por la manera de actuar, eso se ve. ¿Tú crees? Darte cuenta que los mismos que han matado aquí, supuestamente en la línea, bueno, no, supuestamente no, que salieron las noticias, en la línea pasó de que una lancha de la Guardia Civil pasó por lo alto de una zodia de los narcotraficantes y mató a uno de ellos. Por lo que pasa es que este es conocido de uno de los que, o familia, no sé directa lo que es. Y vinieron como en señal de venganza. Pero es que fue una locura. Esos guardias civiles con esa zodia al lado de esas lanchas, que es que no era una. Es que eso fue una locura que mandaran a esas criaturas salieran. A Débora, como a casi todos los vecinos de Barbate, el asesinato le removió. Volvimos a estar con ella unas semanas después de lo sucedido y aún no se explicaba por qué hubo quien jaleó desde el puerto el ataque a los guardias civiles. Ella comparte que en Barbate no hay seguridad, como decía nuestra fuente, pero por otros motivos. Apunta a los que tienen un cuartel dentro del Pinar. En el pueblo y también en algunos despachos lejos de allí, la sombra de la corrupción se deja entrever cuando se pregunta por la labor de la Guardia Civil. De eso seguro. Hombre, por algún lado tendrán que mirar para otro lado. Por gusto no van a mirarlo. Hombre, si supuestamente tú eres legal, tú haces tu trabajo de guardia civil en condiciones. Aquí no. Tú sabes quién vende, quién no vende, quién busca, quién no busca. Eso se sabe. Nada más que por cómo viste, por cómo actúa, por cómo va y por cómo viene. Porque una persona de un sueldo base, tú no te puedes cambiar de coche 3 veces en el año. ¿A qué no? Y el otro porque puede. Y ellos lo ven, eso se ve, eso es dinero que tú te estás gastando. No estamos hablando de 100 euros, estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 y hasta 20.000 euros. Y de comprar terrenos vacíos. Y ellos no miran para otro lado. Es que yo voy a hacer guardia civil, me voy a montar guardia civil. Voy a coger yo también el sobrecito por debajo de la mesa. ¿Y el podcast que es centrado en Barbate o cómo? Sí, la idea de este documental, que es una coproducción de varios medios europeos. Entonces, en este caso se publicará con un medio español, que será Podium, que es como el departamento de podcast del Grupo Prisa. Sí, lo conozco. Y luego un medio italiano que se llama Cora Media. Aunque las quejas no se quedan solo en la falta de seguridad o la corrupción. Hay más problemas. Por ejemplo, la falta de medios para combatir el narcotráfico. Nos reunimos con Ana Villagómez en su despacho en el Palacio de Justicia de Cádiz. La provincia de Cádiz es muy peculiar, es la única provincia en España que cuenta con 3 fiscales delegados antidroga, porque tenemos la Fiscalía de Área del Campo de Gibraltar, en la que hay una fiscal delegada antidroga, la Fiscalía de Área de Jerez de la Frontera, que abarca Sanlúcar, Rota. Ana Villagómez, de origen zaragozano, lleva trabajando como fiscal en Cádiz desde el año 1991. En 2001 fue nombrada delegada de la Fiscalía Especial Antidroga de la provincia. Al principio estaba ella sola. Desde 2019, como delegada autonómica, también coordina la labor de todos los fiscales delegados provinciales de Andalucía y Melilla. Su misión es unificar criterios en la lucha contra el narco. Yo creo que algo estamos consiguiendo hacer. Es verdad que no todo lo que se podría conseguir, debido no solamente a que ellos son más y tienen mejores medios y que tienen más dinero, efectivamente, pero también debido al sistema judicial que tenemos. El sistema procesal penal, nosotros no somos capaces de sacar causas de un determinado número de investigados adelante en un tiempo razonable. Entonces, claro, la sensación es un poco como es una sensación de impunidad de ellos, porque ven que aunque estén en prisión un año y pico, vuelven a salir, siguen teniendo su red, siguen teniendo su capacidad de afectar otra vez al bien jurídico, de volver a traficar con droga. Ana habla de una lucha desigual entre el narco y el Estado. El día que nos atendió en su despacho apenas había movimiento por los pasillos del edificio. Era primera hora de la mañana y la mayoría de las personas que trabajan allí no habían llegado.
En la tranquilidad de su amplio despacho, lleno de archivadores y carpetas con distintos casos, nos habló de la evolución del narcotráfico en todo Cádiz. Cuando llegó a la provincia, la gente se dedicaba a descargar la droga y guardarla. Luego, los alijos se hicieron más grandes y a partir de los años 2000, los que en un primer momento eran pequeños grupos que se dedicaban a recibir el hachís y guardarlo, se convirtieron en suministradores o intermediarios. Llegar a quien organiza todo eso es complicado, porque muchas veces ya está organizado, no hace falta ni que el jefe diga lo que hay que hacer, sino que ya todos saben cómo tienen que actuar. Reciben, incluso igual ni conocen a quién es el que organiza todo. A ellos les pagan su parte y ya está. Entonces, bueno, pues es muy complicado investigar todo esto, sí. La fiscal es una experta en su trabajo contra el narco, pese a las complicaciones, la falta de personal o la cantidad de operativos que se llevan a cabo. Este trabajo le ha hecho merecedora de, entre otras, la Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil y la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas. Nosotros tenemos un límite de 18 meses de las investigaciones y bueno, a veces pues tardan en hacer un alijo porque se requieren pues muchos detalles, que el tiempo, cómo está Marruecos para salir la droga, la embarcación, si puede entrar. Entonces, pero bueno, en principio con esas investigaciones se puede intentar avanzar, pero claro, nosotros nos quedamos probablemente en los jefes de los grupos locales, porque los dueños de la droga evidentemente están en Marruecos o en Málaga o en el extranjero incluso. Ana es muy crítica con los límites del sistema judicial antidroga de nuestro país. Se nota la impotencia en sus palabras. Lo grave es quien las dice. La máxima responsable de luchar contra el narcotráfico de drogas en la región siente que su trabajo, por momentos, pareciera no servir para nada. Eso es un efecto llamada. Bueno, ven que a una persona que ha conseguido muchísimo dinero con el narcotráfico entra en prisión preventiva un año y medio, sale y sigue con su negocio, pues la gente, a mí me compensa estar un año en la cárcel, y muchas veces en la cárcel están pues con su red, siguen con su red de gente que les apoya, siguen con su negocio y bueno, ya creo que ellos lo asumen en ocasiones como algo que se le puede permitir. Entonces, mientras no cambiemos el sistema procesal y seamos capaces de imponer penas en un tiempo más corto, imaginemos que dentro de un año a personas que han cometido un delito podemos mantenerlas en prisión y les ponen 4 o 5 años de prisión o lo que corresponda, pues a lo mejor esto se ve como que es algo que puede sucederte. Mientras tanto, vamos a seguir, pues yo creo que igual que ahora. A pesar de la desilusión que impregna su discurso, en ningún momento de nuestra conversación, de más de 50 minutos, perdió la amabilidad, el tono cordial, honesto y agradable. Aunque sí se le torció el gesto al hablar de la sombra de la corrupción. Yo creo que aquí todavía no se ha infiltrado, este tipo de organizaciones no se han infiltrado en órganos del Estado. Son gente que puede ser familia o amigos, pero que no tienen ese poder todavía o capacidad de corrupción a esos niveles. Sí que hay corrupción policial. Se han detectado casos de pues, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que colaboran con ellos, pero es verdad que también se han hecho investigaciones y se ha podido conseguir condenas de esas personas, pero más allá de ahí tampoco se ha detectado, no es que no se haya conseguido averiguar, es que no se ha detectado que haya esa infiltración. Yo entiendo que el Poder Judicial tiene sus leyes y tienen que hacerlas cumplir, pero muchas veces te sientes acosado por el propio Poder Judicial porque dices, vas a juicios y dices tú, pero si el malo no soy yo, el interrogatorio parece que lo he hecho mal yo, y yo lo que he querido es dar seguridad al ciudadano, proteger al ciudadano. ¿Por qué me pasa a mí esto? A mí se me han dado casos de tener que decir, perdone señoría, creo que ha habido un error. El inculpado es este señor, no yo. Las acusaciones cruzadas, ya sea por corrupción, ya sea por exceso de celo entre quienes luchan contra el narcotráfico, no suelen abrir informativos, pero son de ese tipo de comentarios que, aunque normalmente se escuchan, nadie se atreve a decir con un micrófono delante. A nuestro contacto de la Guardia Civil le preguntamos sobre qué pasa en un pueblo después de que hayan asesinado a 2 compañeros, cómo es el día después, cómo es el enfrentarse a los narcos siendo 2 agentes en el pueblo. Porque sois 2 y enfrente ¿cuántos puede haber?
Pues hombre, en un alijo habitual puede haber 15 personas descargando, el patrón de la embarcación, el que lleva el coche con la droga, pues entre 15 y 20 personas tranquilamente en la playa. Nuestra fuente se encoge de hombros, arquea las cejas, mueve las manos en señal de que no pueden hacer mucho más. La experiencia de quien se enfrenta a los narcotraficantes le ha enseñado que hay momentos donde de poco sirve el uniforme. Por lo que tenemos entendido ahora, yo no se me ha dado el caso de requisar ninguna, se han encontrado pistolas, se han encontrado incluso subfusiles y fusiles de carácter militar, muchos de ellos de origen ruso, a través de Marruecos, un Kalashnikov, y tú vas con tu pistola Beretta, tu chaleco antibalas, que gracias a Dios ya por fin lo tenemos, y a ver lo que surge. El narcotraficante siempre va a ir por delante porque tiene ingentes cantidades de dinero. Tiene ingentes cantidades de dinero y tiene mano de obra continuada. La fotografía que queda después de los asesinatos es un reproche conjunto. Guardias civiles que se quejan al Estado, políticos que se critican entre administraciones, fiscales que se quejan del sistema judicial, vecinos que se quejan de todos, fiscales y guardias civiles que se señalan entre sí. Y mientras tanto, la vida en Barbate sigue. Que fruto de las investigaciones que no han cesado en un momento desde aquel trágico 9 de febrero, se ha detenido en el día de hoy al presunto autor. En la madrugada del 19 de septiembre de 2024, agentes de la Unidad Central Operativa y de la Comandancia de Cádiz de la Guardia Civil detuvieron a Karim El Bakali, de 32 años, acusado de ser el piloto de la narcolancha que el 9 de febrero mató en el puerto de Barbate a los agentes Miguel Ángel González y David Pérez. El Bakali confesó los hechos, aunque la operación Memorial, como se le conoce, no está cerrada. La Guardia Civil busca a otras 3 personas también ocupantes de la narcolancha. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate ha emitido órdenes internacionales de detención contra ellos, al tenerse constancia de que abandonaron España poco después del crimen. La realidad es la que hay en la calle. Y la gente tiene que saber que no hay seguridad y que esto va a ir a peor, nunca mejor. Tenemos el caso de que el ministro Marlaska la mañana antes había ido a Algeciras a vender de que esto era la panacea, que teníamos los mejores medios del mundo, y mira lo que pasó esa misma tarde-noche. Mar de Rabia es una serie coproducida por Podium Podcast y Cora Media. Forma parte de WePod, un proyecto de colaboración financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. Narración, Manu Tomillo. Investigación, reportaje y guión, Manu Tomillo, Javi Caminero, Francesca Berardi. Edición, Ana Rivera. Diseño de sonido, Elizabeth Bua. Diseño artístico, Agencia Player. Project Manager, Enar León. Productora ejecutiva, Ana Rivera. Coordinador de producción y redacción, Alexander Damiano Ricci, de Europod. Esta coproducción está financiada por la Unión Europea. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son responsabilidad exclusiva del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad que concede la subvención pueden ser consideradas responsables de las mismas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.